Síndrome de Estocolmo o Esto es el colmo. Tertulia 6 de Psicología Cínica con Héctor Dunn y Laura García Labrador. Bienvenidos, queridos cinescuchas. Les habla Laura García desde México. Y Héctor Dunn desde Chile. Les damos la bienvenida y agradecemos mucho su compañía y apoyo. Recuerden que Psicología Cínica está disponible en 7 plataformas: Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Podcasts, Radio Public y Breaker. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, @Psicología Cínica, en Twitter, @Psicolocínica, y en nuestro canal de YouTube, Psicología Cínica, donde subimos los videos de nuestros episodios, por lo que los invitamos a que se suscriban, le den me gusta a nuestros videos, los compartan, comenten, activen las notificaciones y recomiéndennos. Y respira. Y respiro. ¿Qué tal, Cape? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estuvo tu semana? Muy bien, aquí aprendiendo a simplificar un poco para reducir el estrés. Wow. Creo que me ha resultado un poco. Además que esta semana aquí en Chile hubo, el jueves fue feriado, así que bueno, ahí bajé el ritmo un poco. Qué chévere, qué bueno. La mía bien. ¿Y a ti? Bien rara, porque me pasó algo bien particular. No, en estos días salí después de no sé cuántos meses sin salir a comer a un restaurante y a caminar por un parque. Y ¿sabes qué me pasó? Sentí una cosa rarísima que luego la conversé con varias personas y coincidieron. La sensación que tuve fue, y comprendí perfectamente lo que pueden sentir los secuestrados. Me sentí literal como una secuestrada con las películas estas de la guerrilla, o una película mexicana que yo vi recién llegada a México que me impactó, que se llamaba como 387 días, no me acuerdo el título. Pero bueno, la experiencia del cautivo cuando sale y se encuentra con un mundo y una realidad que estaba allí, que transcurrió y que todo ese tiempo que estuvo secuestrado se lo perdió. Exactamente eso mismo sentí yo. Fue una cosa, o me sentí como Bambi en el bosque, o el perro cuando se escapa, literal, cuando un perrito se escapa que sale emocionado. Sí. Bueno, como sí, wow. Creo que te puedo entender. Yo también tengo 4 meses aquí. Claro, con algunas salidas intermitentes a 2 cuadras al supermercado, mi salida de los viernes. Y sí, cuenta, que te perifolias y todo, ¿no? Sí, claro, yo aprovecho y me pongo las pintas que te pones la pinta de niñito pobre los domingos, como decía mi hermano. Yo no sé a lo mejor si consigo algo en el supermercado, entonces bueno, hay que andar, tú sabes. Como dicen por ahí, no sé si consigo el amor de mi vida, ¿no? Pero bueno. No, mira, pero sí es como una sensación de extrañamiento, ¿ok? Como de algo que no calza, como algo como que no va conmigo, ¿no? Entonces, sí hay algunas cosas que incomodan, por lo menos en mi caso, que las hago porque, bueno, está el compromiso social de hacerlo, de cooperar en esta emergencia sanitaria, ¿ok? Pero que en el fondo no forma parte de mí. Y yo me imagino que mucha gente también siente eso, ¿no? Ahora, también está el hecho de que en el fondo, también si queremos salir, digamos, no sé si fortalecidos, pero o por lo menos no peleados con esta realidad, entonces como que necesitamos de alguna manera también hacer las paces con estas cosas, con estas medidas que tenemos que aplicar, ¿no? La distancia de 1 metro, 1,5 metros, la mascarilla,
el uso de gel cada vez que, bueno, yo al entrar al supermercado, sí me toman la temperatura, me echan gel. Hay unos pañitos desinfectantes para que pases al manubrio del carrito del supermercado y así como que, eh, o vas a un lugar más pequeño que no es un supermercado y entonces, claro, adentro máximo 1 o 2 personas y el resto esperando afuera. Bueno, y más aquí, además que es invierno en este momento, entonces calarte la pepe frío en la parte de afuera del negocio. Y si el que está adentro se tarda mucho, y yo digo, bueno, ajá, entonces, ¿cuándo? ¿Cómo para cuándo? Quiero entrar, ¿no? Entonces, es eso, que buscamos también hacer las paces con esto, ¿no? Y a qué te huele esto? ¿A qué te suena esto? Tú que Huele a peligro. precisamente que Huele a cautiverio. empezaste hablando de cautiverio y después yo Sí. dije sensación de extrañamiento y tenemos que buscar las paces con esto. Sabes que a Wow. mí me encantan las asociaciones Ajá, y todo le busco una asociación y estamos viviendo estos confinamientos / secuestro y ajá. por eso a este episodio le llamamos el síndrome de Estocolmo o esto es el colmo. Esto es el colmo, lo que estamos viviendo. Y ¿Será? síndrome de Estocolmo porque el fenómeno del confinamiento se tiene tanto parecido, huele, se ve, camina, parece como una suerte de secuestro. Mm. ¿Y qué es el síndrome de Estocolmo? Héctor, tú que eres tan bueno conceptualizando. Ah, caramba. Yo creí que lo ibas a explicar tú. Me tiraste la pelota. No, si quieres me lanzo como gorda en tobogán. Bueno, ok. No, mira, bueno, pero ya que me diste el chance o la chance, como dicen en otras partes, bueno, yo te voy a mencionar como unas piedras angulares para que tú te explayes, ¿no? Fíjate, en el síndrome de Estocolmo, sabemos que se parte de una situación de secuestro en la que el secuestrado empieza a desarrollar unos sentimientos, digamos, de vinculación afectiva hacia su secuestrador. ¿Okay? Y esto eventualmente, bueno, pudiera tener distintas causas, desde la misma necesidad de conciliar la situación de peligro en la que estás, es como una especie de negación para no sentirte, para que tu mente, tu psiquis, no te haga sentir tan amenazado y entonces buscas familiarizar eso, ¿ok? Y normalizarlo, como para sentirte que estás en un entorno eh, conocido, en un entorno, entre comillas, cómodo, seguro, X, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, pero también como consecuencia de lo anterior o como un mecanismo que funciona en medio de lo que ya explicamos, esta es el que el secuestrado puede empezar a desarrollar una especie de empatía, ya no solo de vinculación, sino de empatía hasta con los objetivos de los secuestradores, como de ponerse en su lugar y entender por qué están haciendo lo que están haciendo, y hasta empieza a validarlos, a justificarlos, ¿ok? Y a considerar como válido eso que está sucediendo allí, que es un delito y que obviamente atenta contra la integridad física y psicológica del secuestrado, ¿ok? Claro. Entonces, bueno, más o menos por ahí. Sí, y al final se trata de un fenómeno no nada sano, pero adaptativo. En situaciones extremas, de peligro extremo, donde la vida está en amenaza, está amenazada, pues se genera esa alianza adaptativa de, bueno, vamos a llevar la fiesta en paz, lo que puede iniciarse como un vamos a llevar la fiesta en paz para no generar agresión de parte del secuestrador o del ente amenazante, termina llevándose a un plano de esa empatía y si no, la historia de Ingrid Betancourt y de Clara no sé Es que, qué, que claro, hasta
hasta un guerrillerito tuvieron y tal. Pero es Esos que ahí productos habría que que... debería llamar Estocolmo el niño. Ahí habría ¿Cómo que está puesto? disculpa, que no te escuché bien. Que estoy haciendo mención del caso, ¿te acuerdas? Ah, De Ingrid sí, Betancourt y Clara Rojas, ¿cómo que era? creo que sí, creo que sí. Que tuvo un hijo del secuestrador y bueno, y que se debió llamar Estocolmo. Sí, bueno, en el fondo no sabemos qué pudo haber pasado allí, ¿ok? Sí, a lo mejor, bueno. Pero, Mantenemos en... sí, ahora, el tema aquí está es en cómo calza el síndrome de Estocolmo en estas medidas de, digamos, de aislamiento, ¿ok? Ya no hallamos qué término técnico ponerle, porque parece que la palabra confinamiento tampoco es correcta, o sea, porque tiene otras aplicaciones, el cautiverio mucho menos, pero digamos que son palabras que utilizamos para describir la sensación de, que nos produce esto que estamos viviendo, ¿ok? O distanciamiento social. El También distanciamiento le social. llaman. Ahora, ¿cómo esto nos puede llegar a generar un síndrome de Estocolmo? O, Porque entonces, no, espérate, perdón que te interrumpa. Acá en México le acuñan a la cuarentena el aislamiento voluntario. ¿Tú puedes creer ese término? O sea, es sí. un autosecuestro voluntario. Bueno, y en Venezuela que le pusieron cuarentena social colectiva, algo así. Lo que le faltó fue que le pusieran que era bolivariana también, ¿no? Pero nada, muchas veces los gobiernos se pueden inventar términos, entre comillas, para suavizar o también para mantener la coherencia ideológica. Contener a la gente, no Sí, causar pánico, ¿no? digamos, el uso de eufemismos o de neolenguaje también para matizar no sería la palabra, como para Contener. suavizar. Ay, se me fue la palabra. Bien. Sí, bueno, pero ya saben de lo que estamos hablando. Ahora, el asunto es que si estamos viviendo algo similar o algo que pudiera parecerse al síndrome de Estocolmo es porque habría un secuestrado. Perdón, un Claro, secuestrador. Pero ¿quién es el exacto. secuestrador? ¿Quién será el secuestrador? Esto ¿Quién nos... suena al juego este de, ¿te acuerdas quién fue? ¿Quién Ajá. mató? Fue la señorita Escarlata con un martillo en la cocina. Así, Así. sí, tal cual. Entonces, bueno, como atando conceptos, partimos de la similitud del confinamiento como un estado de secuestro, los secuestrados somos nosotros, ¿ok? ¿Y quién es el secuestrador? Allí el detalle. ¿Quién es el secuestrador? Te pregunto, ¿el ¿Será secuestrador... el manatí? El no. manatí. Sí, bueno, vamos a ver al final a qué conclusión llegamos. Eh, ¿Será que el secuestrador es el virus? ¿El virus nos tiene secuestrados? No, yo pienso que las medidas de protección nos tienen secuestrados. Las medidas de protección. ¿O nos tiene secuestrado el miedo, la manera en cómo estamos viviendo nosotros esta situación? El Tenemos allí, miedo. tenemos allí tres opciones. Nos tiene secuestrado el virus, bendito virus. Nos tienen secuestradas las medidas adoptadas por los estados, o por los gobiernos, diríamos más bien. O nos tiene secuestrado el miedo que le tenemos al virus. O sea, entonces, ¿hacia dónde apuntas tú? Yo tengo mi hipótesis. Mira, el miedo, El sí, miedo. el miedo. Eso más que el miedo, más que las medidas, porque las medidas, pues si se adoptan o se adaptan, luego podemos entrar en esa diferenciación. Si se adoptaran sin miedo, pues la vida continúa y sales protegiéndote, ¿no? Ajá, ok. Pero el miedo nos inmoviliza y es una de las
reacciones instintivas que produce el miedo. O corres, o vuelas, o te inmovilizas. Claro, entonces... O peleas, o te congelas, o te vas. Claro, porque, bueno, el virus es el virus. Él está ahí. Él ni siquiera sabe que existe. ¿Okay? Las medidas, digamos que pasos más allá, pasos más acá, restricciones más severas o medidas más laxas, ¿ok? Las medidas están allí, pero entonces sería más bien una cuestión de percepción y de actitud frente a la realidad. Sí, además una percepción generalizada, socializada, ¿no? Viralizada, claro, sí. mediatizada. Ajá. Ahí, por ahí va algo interesante, porque entonces, ¿quién genera estas actitudes? ¿Ok? ¿De dónde adoptamos la forma en que estamos percibiendo y actuando frente a esta contingencia? Entonces, claro, evidentemente puede haber varias fuentes de actitud, como pueden ser los medios, ¿okay? La manera en cómo los medios hablan acerca de esto, en cómo lo enfocan, cuál es la realidad sobre la cual enfocan nuestra atención. Por ejemplo, no es lo mismo reflejar la cantidad de personas contagiadas que se han curado que hablar de la cantidad de muertos. Entonces a ti te dicen, hay 100 muertos diarios, pero no te dicen que de ¿Cuántos se recuperaron? ¿cuántos se recuperaron? Que esos 100 muertos están en un universo a lo mejor de 10.000 contagiados, ¿ok? Y que entre esos contagiados cursaron la enfermedad sin complicaciones 9.000, por ejemplo. ¿Okay? Sí. Digamos, cuando hubo esta situación horrorosa que se dio en Ecuador, que empezó a morir una cantidad de gente en sus casas y los servicios forenses no se daban abasto para poder retirar todos los cadáveres, y había gente que pasaba hasta 3, 4, 5 días con los muertos en su casa. Bueno, y en Italia también pasó al inicio. Entonces, claro, hay una realidad sobre la cual se enfoca la información que se transmite, y es la que termina sirviendo de insumo para nosotros construir nuestra percepción y nuestras actitudes frente a lo que está sucediendo. Ojo, en ningún momento quiero minimizar esa parte de la realidad. O sea, no deja de ser dramático, no deja de ser un elemento más que necesario y suficiente para decir, hey, hay que tener cuidado, hay que tomar precauciones, tenemos que cuidarnos, ¿ok? Sin embargo, nunca está de más en que podamos ampliar el foco de la información y ver que si bien está esta parte de la realidad, también está esta otra parte de la realidad, porque eso también puede construir, en definitiva, a nosotros tener una visión más realista, o sea, primero más informada, más realista y también más, si se quiere, ecuánime en el afrontamiento de esta fuente de estrés. Porque eso es necesario. O sea, yo no desconozco la fuente de estrés, pero sí puedo moderar mi reacción frente a la fuente de estrés. ¿Okay? Entonces, sin embargo, fíjate que aquí pudiéramos analizar, como para empezar a redondear esto, el tema de las medidas, ¿ok? Que es la manera en cómo los gobiernos han establecido ciertas políticas públicas, ¿ok? En función de, ¿en función de qué? Aquí es donde viene lo interesante. ¿En función de qué? En función de realmente cuidarnos. ¿Es responsabilidad de los gobiernos o de los estados cuidarnos, o es responsabilidad nuestra cuidarnos? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente a esto? Poner medidas, por ejemplo, de restricción de la movilidad, o mantenernos informados para que nosotros actuemos en consecuencia.
o sea, ¿hacia dónde tendría que ir, hacia dónde tendría que ir esto? Es muy relativo, Héctor, porque depende del nivel de madurez, es una corresponsabilidad. La responsabilidad principal es de cada individuo, sin duda alguna. Pero para que un individuo se pueda cuidar, tiene que contar con una infraestructura social, hospitalaria, de información, de comunicación, de educación, que allí ya no está ese bloque, no está esa base, y ya, ahí peló todo el sistema. Y la responsabilidad del gobierno debería ser en proveer toda la infraestructura, ¿no? Y no controlar la conducta y la vida de las personas. Pero ¿qué pasa? Cuando nos trasladamos a la realidad latinoamericana, tercermundista, donde el ciudadano común no tiene la conciencia o la capacidad de autocuidado, pues lamentablemente los gobiernos deben cubrir ese vacío. Pero es tan peligroso el cubrir ese vacío y esa línea tan delgada entre la norma con la sugerencia. Acá en México, dentro de todo, lo han manejado como recomiendan, les recomendamos, les sugerimos. La gente no les importa, salen porque hay una razón de subsistencia. Claro. Es que ahí es donde empezamos a ver, porque definitivamente la verdad es muy difícil de obtener, ¿no? O la verdad o lo correcto, o sea, uno nunca sabe realmente qué es lo mejor. Se mezclan muchos escenarios, porque fíjate, eso que tú me cuentas, a ver, yo que estoy en Chile, siento esto. Aquí hay restricción de movilidad, hay un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, hay lo que se llama aquí comunas, que sería análogo en otros países a distrito, municipio, ¿okay? Que están en cuarentena absoluta y donde el ingreso y la salida no es del todo libre, a menos que tengas algunos justificativos para poder salir o entrar. Y de hecho, o sea, por ejemplo, yo para salir de aquí tengo un máximo de 2 permisos a la semana y dependiendo del objetivo que yo señale por el cual voy a salir, tengo un tiempo determinado, que generalmente es de 3 horas. ¿Okay? Entonces, hay un punto, o sea, llega un momento en que yo digo, yo sé que hay que cuidar a la población y todo, pero llega un punto en que esto raya en la suspensión de garantías ciudadanas. ¿Okay? Raya, por ejemplo, en, fíjate, la libertad de reunión es una garantía constitucional. La libertad de tránsito es una garantía constitucional. ¿Okay? Y, o sea, llega un punto, o sea, así como que por esto, bueno, por así, mira, por esto así no me siento en una dictadura. ¿Ok? Bueno, pero estamos en un estado de emergencia y las garantías constitucionales se suspenden en situación de emergencia y eso es lo que constitucionalmente le permite a todos los gobiernos aplicarlas en honor a la está el tema de que efectivamente no siempre podemos abogar por la disciplina de la gente. Y aquí, de hecho, en todo lo que hemos estado revisando y hemos estado estudiando, los países que mejor han logrado afrontar el tema de la pandemia y que han logrado bajar la curva y todo esto, son aquellos donde las sociedades tienen un sentido más alto, un sentido más alto del compromiso social. ¿Ok? Porque si yo me baso solamente en mis necesidades individuales, ¿okay?
y salgo a la calle simplemente porque yo necesito salir y no tomo en cuenta que al cuidarme yo, cuido a los demás y que si todos nos cuidamos, o sea, yo también voy a estar bien. O sea, si no tenemos esa conciencia, no, es lo que puede conllevar a algunos gobiernos a tener que establecer medidas más restrictivas. ¿Ok? Fíjate, tú mencionabas acerca de los países latinoamericanos, en el que ciertamente hay, digamos, como una menor valoración de la norma. ¿Ok? A veces somos como nos detenemos menos en visualizar los riesgos y en conectar nuestra forma de actuar con las consecuencias que esto pueda tener y tal. ¿Bien? Pero, por ejemplo, fíjate, tú ahí cerquita, arribita tienes a Estados Unidos, donde ellos no han implementado medidas federales, sino que cada county, o sea, cada condado o municipio, si lo traducimos, se le otorgó la potestad o la prerrogativa de establecer sus propias normativas de afrontamiento de la pandemia. Y puedes tener un condado donde no hay restricciones de movilidad y en el de al lado sí. ¿Ok? Y algo que muy curioso que ha pasado allá, bueno, sabemos que Estados Unidos es el país de la libertad y donde para la gente la libertad es un valor sumamente arraigado y muchos están convirtiendo, por ejemplo, algo tan sencillo como el uso de la mascarilla como una bandera política. ¿Ok? Porque no, o sea, porque yo no la voy a Una usar. imposición. Yo Se no, están yo, violando yo- o los sea, exacto, derechos. no la voy a usar. Yo no la voy a usar. ¿Ok? Dicen algunos, mientras que otros dicen, oye, pero ¿por qué no la usas? O sea, cuídanos. No, sí, pero, no, pero es que yo soy libre y a mí nadie me puede obligar a hacer algo que yo no quiero. Entonces, ahí, fíjate, estamos hablando de una sociedad que se supone también avanzada, pero tiene sus cositas por ahí, ¿no? Por eso dije se supone, ¿ok? Bueno, así Eh, como con el coronavirus hay mitos y realidades exacto. también en este aspecto también. Entonces, claro, ciertamente, nuevamente, cabría la pregunta, ¿quién es el secuestrador? ¿Ok? Ya dijimos que el virus no es. El virus anda por ahí, anda por la calle, reproduciéndose, metiéndose en gente. Él está gozando de un pullero. ¿Ok? Él está feliz, él salió a conocer el mundo. Más feliz que COVID en tiempo de pandemia. Oye, está buena esa, está buena esa. Luego decíamos que es nuestro miedo. Sí, y No está, el miedo es o, el padre de todos los males. El miedo está. o nos tienen secuestradas las medidas, o nos tienen secuestrados los gobiernos. Mira, yo no quisiera caer porque ya sería navegar en aguas profundas, meternos al tema político. Yo no me siento con las tablas para Ok, opinar a entonces, profundidad del bueno, tema político. vamos Entonces a yo forzo, encargarnos del pedacito que sí podemos manejar. ¿Ok? Entonces claro, y además es materia de este espacio que es entonces psicológico, es vamos a quedarnos con cómo resolver el miedo sin que caigamos en el síndrome de Estocolmo. exacto. Sí. Bueno, entonces veníamos diciendo que nos vamos a encargar del pedazo que sí podemos manejar, que tendría que ver con el miedo. ¿Okay? El miedo como un secuestrador de nuestras vidas, de nuestra adaptación, Claro, porque fíjate de tú, nuestras tú que saliste a relaciones. la calle, ¿qué conductas y qué sentimientos tuviste? A ver, enumera. Miedo, Ok, literal. ok, ese es el Miedo sentimiento. a Y producto de ese sentimiento, ¿qué hacías? me protegía Ok, y el miedo
bueno, a cada persona reacciona de forma distinta al miedo, y aquí entran otras variables como personalidad. Y hablar de mi experiencia va a ser muy distinto a tu experiencia o a cualquiera que nos escuche. A mí el miedo no me inmoviliza. A mí el miedo me detona, más bien me desencadena una serie de conductas no necesariamente adaptativas, no necesariamente inteligentes en muchos casos, sino como, ¿sabes? Como el hámster en la ruedita, como compulsiva. Ya no me van a decir esta pedazo de loca, pero yo lo interpreto una reacción bien adaptativa a mi estilo, de armarme de un protocolo, que ahora esa palabra está tan de moda, los protocolos, un protocolo de protección y de control para poder controlar la situación. Entonces, bueno, ¿cómo reaccioné? Pues doble cubreboca, distancia, sana distancia, extremo cuidado, cada paso que daba, cada movimiento como robotizado. O sea, me convertí en robotina. Claro. Y eso, Claro, al principio. Qué miedo esto, no puede ser, no puede ser, así yo no puedo proceder. Claro, o sea, fíjate que lo que denotas es que al principio, efectivamente, bueno, sí, hay un miedo, hay un sentimiento, hay una emoción de base, pero esto también, o sea, lo vas contando y me suena, cuando estamos en un proceso de aprendizaje, que al principio las conductas nuevas que estamos realizando consumen mucho de nuestra atención. Tenemos que estar muy concentrados, muy pendientes y, o sea, llevar un control consciente de las conductas que estamos realizando. ¿Ok? ¿Qué puede pasar después? Y aquí es donde podemos plantear al menos dos escenarios. Uno es que estas conductas pasen de ser controladas a automatizadas y se incorporen a nuestros hábitos y a nuestra forma de vivir. Ya llegará un momento en que no nos parezca extraño e incluso ni siquiera establezcamos una asociación con ninguna emoción. Simplemente la vida es así, no la he inventado yo. Entonces, pero lo otro que puede pasar es que tengamos una etapa de transición en la que vamos a estar muy pendientes de todo, pero que progresivamente se empiece a relajar las cosas y probablemente volvamos a un estado similar a como vivíamos antes. ¿Ok? Son posibilidades que se pueden presentar. Vamos a ver qué sucede. Ahora, te cuento un poquito de mi experiencia en las pocas veces que he salido en estos 4 meses, muy pocas veces. ¿Okay? Al supermercado los viernes. Al supermercado los viernes. Sí, mira, realmente sentir miedo no siento. ¿Ok? Más bien, ojo, sin caer en el egocentrismo, digamos, narcisista y de sentimiento de invulnerabilidad, ¿ok? Porque tampoco es así. Pero sí, a veces sí, la impresión que me da es que estamos exagerando. Que sí, hay que tomar precauciones, pero que hay algunas precauciones que están, oye, como que ya, o sea, creo que no hace falta. ¿Okay? Ahora, para mí lo fundamental, incluso más que la mascarilla, ¿ok? Ojo, que la mascarilla tiene su razón de ser y no... El bozal, llama las cosas por su nombre. Oye, sí, Bozal. que cómico porque llevando, o sea, cuando salgo y veo a la gente, bueno, era bien bonito nosotros que tenemos que andar como perro embozalado en la calle, pero bueno. Bueno, así le dice a mi mamá, no hay poder humano que le haga entender que es cubreboca. Y me dice mi bozal, y yo, mamá, tú no eres perro, por favor. Bueno, ese es el doctor merengue que llevamos por dentro. Pero para mí, fundamental son dos cosas: la distancia, ¿ok? Y el tema del tocar superficies,
¿ok? Entonces, por ejemplo, algo con lo que yo estoy muy de acuerdo al entrar al supermercado, sí, ahí nos toman la temperatura y nos echan un chorrito de alcohol, ¿ok? Y después hay un recipiente con pañitos desinfectantes para uno limpiar el manubrio del carrito, ¿ok? Ujú. Son cosas que a mí me parece que está bien, ¿ok? Y ojalá que nadie más nunca en su vida meta a los niños con los zapatos dentro del carrito. Mismo carrito que yo después voy a agarrar y donde voy a colocar mis vegetales, ¿ok? Vegetales donde estuvieron también los zapatos del niño que caminó por el centro de la ciudad. Entonces, bueno, es un poco el tema de tomar más conciencia acerca de cómo somos agentes de transporte de los patógenos, ¿ok? Pero bueno, ahora, Bueno, pero igual esos vegetales, cuando llegas a tu casa, tú no, los lavas, claro, los desinfectas, y eso es higiene de hogar, nivel básico para Dumi. O sea, aquí las medidas de higiene, de los protocolos, no son otra cosa que un llamado a los buenos modales y costumbres de higiene. Lávate las manos, los vegetales, no metas nada en tu refri sin lavar, no le escupas a la gente en la cara, no te metas sí, los es que zapatos esto, de cochinos hecho, del centro de la ciudad a su casa. ¿Qué hay de raro en eso? es que Nada. de hecho, esto tiene que ver con algo que se mencionaba, ¿ok? En el fragmentario de hace 1 o 2 semanas, no recuerdo, que por un lado hay medidas que serán transitorias, otras se convertirán en estructurales y quedarán como adopción de hábitos nuevos, ¿ok? O recuperación de hábitos que se habían perdido también. Y por otro lado está el hecho de que para algunas personas esto implicará grandes cambios, para otras implicará algunos cambios y para otras implicará ningún cambio, porque ya vivíamos así, o ya vivían así, ¿ok? Y nuevamente, son cosas que al principio pueden requerir mucha atención porque no las tenemos incorporadas, pero progresivamente las iremos automatizando y se convertirán en normales, se convertirán en hábitos nuestros. Ahora, para ir redondeando, porque claro, la idea no es que cual síndrome de Estocolmo sintamos que nos estamos reconciliando y que estamos amando al coronavirus, ni que estamos amando al gobierno ni a las No, medidas. o peor aún, o que nos adaptamos a vivir con miedo. Eso es lo más peligroso. Allí es donde yo, yo veo que embona y tiene trascendencia traer la similitud o el símil del síndrome de Estocolmo al caso coronavirus. Moscas, aguas, cuidado, y hay que estar muy atento de tener autopercepción y autocrítica, de determinar cuando el miedo te está arropando y estás asumiendo conductas como la que yo referí, que las tengo súper concientizadas, y paso siguiente, pues no te crees que me quedé allí, ¿no? Ahora he vuelto a salir y liberándome del amor al miedo, ¿ok? De esa Exacto. afinidad al miedo, Sí, porque el miedo inmoviliza, el miedo te afecta, el miedo te da taquicardia, el miedo te vuelve loco, te exacerba entonces esos rasgos obsesivo-compulsivos de los que hablamos cuando en el episodio de Maldita Pandemia, Bendita. Se te salió. Y de todo eso es capaz el miedo y ese afloramiento de esas conductas, esos comportamientos locos, compulsivos, es el resultado de esa afinidad, esa empatía con el miedo. Si se llega a eso, ya, como dice una amiga, se jodió la patineta. Sí, entonces Hay que estar ya muy pendiente. para redondear, cerrar y entregar, ¿ok? Mira, hay muchos enfoques
que pudiéramos mencionar aquí, ¿ok? Si quisiéramos ser exhaustivos, y que tienen que ver, o sea, que vendrían desde el cómo cómo la disciplina epidemiológica, ¿ok? Las investigaciones epidemiológicas pudieran servir para apoyar la adopción de las políticas públicas más adecuadas, ¿ok? Y todo el tema de la investigación acerca de la vacuna. Sin embargo, bueno, como dijimos hace un rato, vamos a encargarnos del terreno que nos corresponde, porque ciertamente, tal como lo dijimos en el episodio anterior, los psicólogos sí tenemos una gran responsabilidad en la gestión de esta situación. Por un lado, desde el soporte emocional, desde la orientación para el manejo del estrés, ¿ok? Pero también, digamos, de cara al futuro, tenemos la responsabilidad de conducir cómo instaurar el proceso de aprendizaje de los comportamientos y de las actitudes que necesitamos para seguir adelante con este fenómeno que irrumpió. No sabemos cuánto va a durar. Puede que quede atrás, como muchas cosas han quedado atrás en la historia de la humanidad, como a lo mejor también tendremos que aprender a vivir con esto el resto de la vida, ¿okay? Pero hay un gran elemento. Fíjate lo siguiente. Tenemos, de alguna forma, podemos clasificar en 3 tipos de países. Los países que solamente han dejado recomendaciones y han dejado un gran margen de libertad al comportamiento de la sociedad. Del otro extremo, tendríamos los países que han establecido medidas bastante restrictivas, ¿ok? Y con bastante control, ¿ok? Y en el medio tendríamos, fíjate lo interesante de esto, países que han puesto restricciones con ciertas libertades. Por ejemplo, estamos en cuarentena, pero está permitido que las personas bajen a los parques a tomar sol, por decir algo así, ¿ok? Pero ¿de qué depende esto? Depende efectivamente de una sociedad que tiene conciencia y compromiso social, ¿ok? Que tiene compromiso con el otro. Entonces, un gobierno puede dejar cierto margen de libertad, cierto libre albedrío, confiando en el buen criterio de la ciudadanía, ¿ok? Ahora, ¿dónde está el tema aquí de hacia dónde avanzar? Yo creo que en los países donde ha sido necesario establecer medidas mucho más restrictivas, entre otras cosas que hay que hacer, una de esas es enfatizar muchísimo la educación en compromiso social. Creo que hay que inyectarle en las venas a la gente la conciencia social, el compromiso con el otro, el cuidado mutuo. ¿Ok? Yo me cuido para cuidarte y cuando tú te cuidas, me cuidas a mí también. ¿Ok? Entonces, probablemente una primera fase, aparte de enseñar las cosas que tenemos que hacer, es partir del por qué tener que hacerlo. ¿Ok? Y ver qué puede pasar. Esto de alguna forma pinta un poco como experimento social porque obviamente hay que ver, se ensaya, entre comillas, vamos a llamarlo un tratamiento, si utilizamos un lenguaje experimental, ¿okay? Ensayamos un tratamiento y observamos qué pasa. ¿Resulta o no resulta? ¿Mejora o no mejora el comportamiento de la sociedad? ¿Okay? Eso sin contar con otras cosas que más desde el punto de vista médico y epidemiológico habría que hacer, pero que eso lo hablaremos en otro momento y además que tenemos que documentarnos mejor para hacerlo de forma responsable. Yo aquí solo te hago una pregunta de abogado del diablo. Ajá. ¿Tú crees que en esta situación de emergencia, de total incertidumbre, que aquí ni la OMS tenía idea ni tiene idea, ¿tú crees que es el timing o los gobiernos están en condición de educar, de promover la conciencia social? Mi pana, mi loco, aquí lo que está Mira,
los gobiernos se están abocando es a resolver o a tapar o a contener la emergencia. Y las medidas no son otra cosa que una forma de contener que no se genere más mortandad. Y entonces, y aquí se mezclan además con las variables de populismo, de bueno, que si se me va esto de las manos no gano las elecciones siguientes. Eso, la neta, eso es lo que, la neta del planeta, eso es lo que está operando. Sí. Y yo pienso que aquí las instituciones, los psicólogos y las instituciones tienen que echar el resto, y es lo que está pasando, por lo menos lo que observo de la industria privada acá, ¿no? De, bueno, tú sabes que a mí no la responsabilidad, o bueno, vamos a sumar esfuerzos para que cada institución en su núcleo, en su alcance, pues promueva eso. ¿Y cuál es la invitación acá? Es a los psicólogos y cada quien desde su trinchera ser un agente de cambio. Esto se trata de gestión del cambio, estrategia de gestión del cambio pura y simple. En sus tres componentes: liderazgo, comunicación, capacitación, tan. Sí. Es que, bueno, efectivamente. Mira, tú sabes que o sea, que yo no soy idealista, ¿ok? Y ni utópico. Yo más bien, yo tiendo del realismo para el pesimismo un poquito, ¿no? Pero, ojo, sin querer dármelas de asesor de gobierno, porque no lo soy, ¿ok? Tape gato, yo no quisiera. Pero desde lo que mi inteligencia me aporta, ¿ok? Para visualizar en algo los escenarios, yo sí pienso que, claro, al principio hay que tomar medidas un poco radicales, pero no te puedes quedar ahí. O sea, no podemos mantener a la gente confinada ad infinitum, ¿ok? En esta especie de dictadura disfrazada de alerta sanitaria. Entonces, yo creo que al mismo tiempo que se han establecido estas medidas de restricción de la movilidad y del distanciamiento social, ¿ok? Sobre todo, ¿por qué? Por dos razones. Uno, porque es un virus de un comportamiento no conocido y que ha demostrado tener un nivel de gravedad mayor a otras enfermedades contagiosas, ¿ok? Y por otra parte, porque efectivamente el mundo no estaba preparado para tener que atender esta cantidad de gente en los hospitales. Así de sencillo, ¿ok? No hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente. Entonces, porque a la hora de la verdad hay muchas otras enfermedades que se han contagiado mucho más, que se han expandido mucho más, pero que han pasado sin pena ni gloria como una gripe común y bueno, nada, pero, o sea, X, ¿no? Ok, pero el caso es en que, claro, tú tienes que afrontar la coyuntura. O sea, en este momento estas medidas tienen que verse como algo netamente coyuntural, no puede ser estructural bajo ninguna circunstancia. No, claro, ¿Qué es lo que sí tendría que ser estructural? Bueno, que a la par, ¿ok? Se vaya preparando, digamos, toda la estrategia para, digamos, inocular nuevas actitudes, un nuevo paradigma, nuevas formas de pensar y nuevas formas de hacer las cosas, y en este caso, principalmente orientado a fortalecer el sentido de compromiso y de conciencia social, de respeto mutuo, de cuidado mutuo, ¿ok? Y tiene que ir hacia allá, tiene que ir hacia allá, para que en la medida en que las personas, al tener mayor nivel de concienciación, empiecen a cambiar su forma de actuar, eso a su vez se va a ver reflejado en el descenso de la curva de contagio y empecemos a levantar las restricciones que hay, que ya vamos a estar claros, están siendo sumamente odiosas. ¿Okay?
Pero... Y no son garantías, y no, además que no son garantías de contención, no son, porque el virus tiene una curva de contagio que no se frena, ¿no? Bueno, yendo a lo más pragmático, en países como Colombia, que aplicaron las medidas de contención y todo esto, igual, la curva de contagio se dio. Sí. Controlada. Claro, sí. Hay temas epidemiológicos que dan para analizarlos en otro episodio, pero fíjate que el caso, o sea, esto recae nuevamente en que hay unas medidas que son efectistas, es decir, para provocar un efecto inmediato. En este caso, la restricción de la movilidad de la gente. ¿Bien? Pero eso es solo efectista, no es estratégico. Lo estratégico es ir a, bueno, ¿cuál puede ser la verdadera manera de que la gente por sí sola controle su conducta? Bueno, creando un nuevo sentido, creando una nueva conciencia. Y entonces, junto con enseñar las medidas de prevención sanitarias, también hay que promover nuevas actitudes sociales, ¿ok? Entonces, ahí yo lo dejo. Esa es mi postura. Bueno, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cerramos? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante el miedo? No caer en el síndrome de Estocolmo, presos del captor miedo horroroso. ¿Qué puede hacer cada quien desde su rol, desde su para mí, alcance? Lo primero es no enamorarnos de estas medidas, no enamorarnos de ese secuestrador que son las medidas, ¿ok? Sino entender que en este momento son necesarias, ¿ok? Y necesitamos adoptarlas. Es la circunstancia presente, esa es la forma, digamos, hasta ahora más efectiva de afrontar las circunstancias, de afrontar el desafío actual, ¿ok? Pero eso no necesariamente significa que tengamos que enamorarnos de ellas, y por supuesto no significa que tengamos que salir a la calle con miedo. O sea, salimos conscientes, pero no con miedo, ¿ok? Porque al fin y al cabo... Cubreboca, y con gel. Y con careta a veces. Y con careta, bueno, esa a mí no me gusta tanto, ¿no? Pero, y bueno, sí, la distancia con quien hay que mantenerla, nuevas... Con Susana. Aquí, ¿sabes cómo le dicen? Susana. Ah, Susana a distancia. Susana a distancia. Sí, ok. Y, ¿qué te decía? Se me fue la idea, pero bueno, yo creo que ahí está encerrado lo que queremos decir. Aquí yo también quisiera sumar otra medida, no de prevención, sino de cómo salirnos del riesgo del síndrome de Estocolmo a las medidas y al miedo. Y es adaptar ciertos comportamientos. La adopción de las medidas transitorias, pero sin duda va a tocar adaptar algunas conductas. No sabemos qué tan transitorio sea esto, pero lo que sí pinta es que muchas cosas van a cambiar por cierto tiempo, por lo menos hasta que surja la vacuna, o que se estabilice los mecanismos de reacción al virus, pero sí adaptar los comportamientos. Para algunos casos yo mencionaba que, bueno, normas básicas de higiene que hay que retomar, muchas personas no las tenían, entonces sí tienen que adoptarlas de cero. Y los que las teníamos, pues las adaptamos a hacerlas aún más cuidadosas. Ahora, y esto también nos enseña, y creo que les tiene que enseñar a los países, ¿okay? Que es que el cambio imprevisto, el cambio no planificado existe y que probablemente vamos a tener que preparar infraestructura para muchas cosas que incluso no podemos visualizar ahora, ¿okay? Entonces, creo que junto con esto, no solamente prepararnos para atender y salir del coronavirus, sino que a lo mejor habrá que desarrollar
una infraestructura, en este caso, de salud y de prevención mucho más amplia. ¿Okay? Entonces, bueno, esto ha sido nuestro 6º episodio. ¡Wow! Es síndrome de Estocolmo o esto es el colmo. Bien. Muchas gracias. Estamos hablando tanto de coronavirus y ya movámonos porque la vida continúa. No, y hay muchas cosas que siguen sucediendo, muchas realidades presentes que también tenemos que atender y analizar. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y por darnos su apoyo. Recuerden que Psicología Cínica lo pueden escuchar en podcast en 7 plataformas: Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Podcast, Radio Public y Breaker. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, @Psicología Cínica, en Twitter, @Psicolocínica, y en nuestro canal de YouTube, Psicología Cínica, donde subimos los videos de nuestros episodios. Por lo que los invitamos a que se suscriban, le den me gusta a nuestros videos, los compartan, activen notificaciones y pasen el boca a boca, recomiéndennos. Bueno, Cape. Con cubreboca. Besote. Chaito. Distancia, con su sana distancia. Con su sana distancia. Bye. Esto fue Psicología Cínica con Héctor Dunn y Laura García Labrador. Síguenos en Instagram @Psicología Cínica y en Twitter Psicolocínica. Recuerda, quien conoce el nombre, conoce la cosa. Antístenes de Atenas.